809-682-9850 es la línea de contacto con cabina a todos los que están en la República Dominicana. 809-682-9850 y línea internacional 833-380-0062. Doctor. Ahora bien, una pregunta o un pequeño aporte para ver el comentario del doctor González Medina en unas jornadas que está realizando Salud Pública, a donde se está estudiando la relación que hay entre la obesidad, diabetes y la presión la hipertensión arterial. Ellos vieron que el 32% de una muestra de casi 8,000 pacientes de las personas eran hipertensas. Pero lo más importante, lo que más me llamó la atención era que de ese 32%, el 40,6% lo desconocía. Y con esto me estoy refiriendo a la gran cantidad de personas que andan por ahí y que todavía desconoce que es hipertensa. Sí, eso es cierto que lo estuvimos hablando hace un momento, el desconocimiento de la población, por lo mismo porque es una enfermedad silenciosa en los primeros años. Segundo, la cultura, la gente, los hombres sobre todo son ahí más reacios que las mujeres, los hombres no van tanto a los médicos, y si van al médico van por cosas muy precisas, pero no a chequeos comunes, rutinarios. Y eso es sumamente importante, eso es clave. Por eso no me canso de decir, yo espero que en un futuro no muy lejano se logre la educación sobre salud en las escuelas. Y yo estoy trabajando en ese proyecto de que eso es fundamental. Y precisamente ayer salió un artículo en una de esas páginas importantes de cardiología sobre el impacto que tiene la educación en salud en la población infantil. Incluso se habla, fíjate, es tan importante, el doctor Fuster, famosísimo, ¿verdad?, superestrella de la cardiología, que está interesado en eso. Él ha diseñado un programa y resalta muy claramente de que el gran impacto tenemos que lograrlo en esa población, sobre todo en los primeros 3 a 6 años, porque es donde uno puede más influenciar en lo que él ha visto, en los estudios que ha hecho, es un gran investigador. Y yo creo que eso es sumamente importante. Incluso yo hice contacto con él hace un par de años en un evento que él desarrolla en Nueva York todos los meses de diciembre. Este año se dio por virtual, igual que el año pasado. Y quedamos en volver a conversar para orientarnos y ayudarnos a cómo nosotros implementar. Es un proyecto que se está implementando incluso en Colombia y en países de África y en Europa. Sumamente interesante porque los niños son los que pueden también impulsar y desarrollar que en el futuro el nivel de educación que tenga la población va a ser trascendente en cambiar las expectativas que tenemos en este momento. ¿Y cuáles son las conductas de la vida diaria que puede llevar a una persona a ser hipertenso? Bueno, lo primero es el estrés. Cuando tú ves, por ejemplo, qué está pasando con la población joven, nosotros encontramos en el año 98 que la población que era de 18 a 30 años, encontramos un 5% de hipertensos. Al cabo de 14 años, en el 2012, cuando publicamos el EFRICAR 2, ¿qué pasó? 11%. Se duplicó el número de hipertensos entre los 18 y 30 años. Pero no solamente eso. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en el estilo de vida del dominicano. Acuérdate que el dominicano dormía siesta. Ya todo el que trabaja no duerme siesta. Las tiendas aquí se cerraban al mediodía. Tú vas a recordar eso muy bien. Entonces, el estrés, el uso... Viejo, ¿no? Eso fue ayer. El uso de sustancias estimulantes y todas estas cosas, toda esta ansiedad, toda esta angustia que genera los problemas, como yo le comentaba esta mañana a un paciente, imagínate, que van a vender a Punta Catalina, que va a subir la gasolina, que va a subir la energía eléctrica. Los tapones, todo tapones. Eso es estrés. Tenemos una llamadita por aquí, doctor. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Quiero preguntarle al doctor, soy una señora
que lleva una vida saludable, hago ejercicio, me hago mis chequeos rutinarios, tengo 60 años, siempre me mido mi presión y la tengo en 110, 112/80. Después de los 50 años que uno debe ir cuidando cada órgano, y yo siempre la tengo así, ¿cuándo debo acudir al cardiólogo para darle seguimiento a ver cómo está todo? O sea, Bueno. tengo un buen peso y como saludable. Sí. Mucho éxito por su trabajo que están haciendo para informar a la población. Muchas gracias. Gracias. Sí, fíjese, como usted mismo dice, usted es una persona saludable. Yo pienso que si todos esos elementos se cumplen, de que usted es saludable, un buen examen médico y complementando con los laboratorios y todo, si usted está en esas perfectas condiciones, por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año debe chequearse, por lo menos desde el punto de vista cardiovascular. Puede ser que a lo mejor otras cosas tiene, por ejemplo, como el Papa Nicolau, por ejemplo, que debe ser cada 6 meses. Pero si es una persona saludable aún a esa edad, cada año es deseable que eso se ocurra. Doctor, popularmente se tiene la idea de que, por ejemplo, cuando llegamos al verano, que tenemos días muy calurosos, esto influye en que la presión se dispare. O que si como algo que tiene mucho picante, mi presión también se puede disparar. ¿Cuáles son esos factores que intervienen en esa elevación de la presión? Y si ciertamente tiene que ver la temperatura o la ingesta de ciertos alimentos. Sí, obviamente se ha demostrado en nuestros medios que en verano no solamente aumentan los eventos, la presión arterial se puede descontrolar por todos los problemas que trae, por ejemplo, el calor en un país como el nuestro. Y sí también hay aumento de los eventos cardiovasculares. En los países más fríos pueden ocurrir las dos cosas, porque a veces tienen los dos extremos. En la época del frío, pues hay mucho espasmo de las arterias, especialmente las arterias coronarias. Y hay pacientes que paliando nieve pueden hacer un infarto y quedarse ahí con un paro cardíaco. Pero sí, el aumento de temperatura va a contribuir a un aumento del trabajo cardíaco y eso puede contribuir al aumento de la presión arterial. Y Ángel luego, González. hay otras sustancias Sí. Que sí, que son estimulantes, por ejemplo, la ingesta de alcohol, o hay sustancias que no necesariamente van a aumentar la presión, por ejemplo, como la canela, sino que te hacen sentir bien y tu presión puede. Hay personas que lo toman más bien para estimular el la presión, jengibre también. el jengibre, pero tienen efectos saludables más que negativos. Perfecto, doctor. Sí, doctor, sí, yo quería saber cuál es el esquema en que un cardiólogo establece el tratamiento antihipertensivo, porque tenemos una gran cantidad de medicamentos disponibles, pero existen medicamentos de primera línea atendiendo a un paciente hipertenso que está debutando. ¿Cómo ustedes hacen cómo toman la decisión de poner este medicamento o aquel? Sí, eso es muy importante porque en un momento las guías norteamericanas plantearon que a todo el mundo había que darle, por ejemplo, un diurético empezando. Tú sabes que todo, y más lo que tiene que ver medicina y medicamentos. Cuando dice diurético, por ejemplo, furosemida. La furosemida no es buen antihipertensivo. Entonces se usa la hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida, que es lo más común, la clortalidol, los tiazídicos en sentido general. Eso se usó en un momento determinado, ¿no? Sí, en un momento, en los finales de los años 90, a principios del siglo XXI, en Estados Unidos, las guías norteamericanas planteaban esto como de entrada, y no necesariamente así. Tú tienes que tomar en cuenta una serie de factores. Tú tienes que tomar en cuenta cuál de las dos presiones es la que predomina. Por ejemplo, hay pacientes que son hipertensos sistólicos. A eso les va mejor, por ejemplo, hay dos fármacos que les va muy bien, que son los diuréticos y los llamados calcio antagonistas, los antagonistas de calcio como la nifedipina, la amlodipina, etc. Y los diuréticos. El paciente, si es raza negra pura, le va muy bien con esos dos medicamentos también, porque predomina la presión sistólica. Entonces, por ejemplo, como en el paciente joven... Escúcheme, doctor, sí. ¿Pero qué es eso de presión sistólica? Sí. Discúlpeme. La presión sistólica, como para dije la al gente que nos principio, está sí, la presión sistólica es la presión máxima. Se le llama sistólica porque es durante la contracción cardíaca, es decir, con la presión que la sangre sale.
porque es en la sístole, es decir, la contracción en la sístole. Y la presión diastólica es con la cual la sangre circula a través de los vasos sanguíneos, que es lo que la gente le llama la presión mínima. Pero además de eso está la presión arterial media, que es la presión que permite que la sangre, esa sangre que se mandó a los tejidos, pueda penetrar a cada uno de ellos. Y las tres son importantes, aunque la de la presión arterial media es más del dominio del médico, del especialista, y tiene mucha importancia en el caso tuyo, que eres neurocirujano, en la cirugía, y de bienvenido, la presión arterial media. Eso es lo que sigue el anestesiólogo. Porque si la presión arterial media cae mucho, entonces tú puedes tener problemas en un paciente que tú lo has operado, que te quedó muy bien la cirugía, pero hubo una complicación. Entonces, tenemos el hipertenso joven. El hipertenso joven lo tratamos un poquito diferente. Generalmente el joven comienza con presión diastólica más elevada. Más que en el adulto, en el viejo, hay un aumento de la resistencia vascular. Por eso los diuréticos y los vasodilatadores como los calcioantagonistas funcionan mejor. Entonces, y son más difíciles de controlar la hipertensión sistólica. ¿Por qué? Porque hay daño estructural. Ya ese vaso está dañado. Y tú vas a ver que mientras más se amplíe, mientras más se diferencie la presión sistólica de la diastólica, es decir, la máxima de la mínima, mientras más amplia sea la diferencia, peor es el pronóstico de ese paciente. Eso es clave. Mientras más cae la presión diastólica, y ya hay personas que lo saben en la población, ese paciente va a tener un pronóstico peor. Entonces, va a depender de eso, va a depender de otros factores. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente hipertenso que sea diabético. Yo utilizaría el diurético como última opción, porque los tiacídicos pueden aumentar los niveles de glucosa. Lo mismo pasa si el paciente tiene, por ejemplo, dislipidemia. Los tiacídicos alteran los lípidos. Entonces, fíjate por dónde vamos. Y si el paciente me ha dicho ya que, por ejemplo, ha tenido problemas de la libido, problemas de la erección, entonces yo digo, espérate, tiacídico, si yo se lo voy a dar, no es que no lo pueda usar, sino darle dosis mínimas que no pueda repercutir sobre esos factores. Ahora, hay pacientes que aún siendo diabéticos, tú tienes que usar lo que sea, porque lo primero es controlarle la presión arterial. Entonces, se toma en cuenta las comorbilidades. No es lo mismo un asmático, porque los asmáticos tú no le puedes dar betablocadores, y si lo das tiene que ser a dosis mínima y de los que son muy selectivos a nivel cardíaco, en caso de que lo necesite. Eso por un lado. Y así tú ves, por ejemplo, la embarazada, y que sea hipertensa, nosotros usamos medicamentos específicamente para esa condición. Entonces depende de las comorbilidades y qué otras condiciones tiene ese paciente. Si es diabético, si es embarazada, si es un viejo, si es un paciente de raza negra, porque tiene un comportamiento diferente. Además, no es lo mismo un paciente, por ejemplo, de 40 años, hipertenso, que es muy estresado, que llega con una frecuencia de 90 por minuto, que tú sabes que ese paciente es ansioso. Entonces, ese probablemente se beneficie de un betablocador. De todas maneras, uno ve que a veces en algunos países hay una mayor tendencia a usar medicamentos que también son más cardioprotectores y nefroprotectores, porque la hipertensión daña más corazón y riñón. Entonces, ¿qué tú buscas siempre? Protegerle esos dos órganos, darle los medicamentos que más protegen esos órganos. Lo que pasa es que a veces el paciente no se controla, entonces tú tienes que hacer combinaciones. Hoy día hay una tendencia, sobre todo con los europeos, y nosotros tenemos también esa facilidad, los norteamericanos no, porque son muy cuadrados. Un segundito. La combinación de medicamentos. ¿Por qué? Porque con la combinación tú puedes lograr efectos de beneficio con menos efectos secundarios. Y no solamente eso, el desarrollo de la polipíldora. En Europa, desarrollar una polipíldora que te permita darle 3 medicamentos a un paciente o 4 en una sola tableta, porque eso aumenta la adherencia. Nosotros hicimos un trabajo de investigación con una polipíldora nacional. Fuimos el primer país de Latinoamérica que tenemos una polipíldora. Y realidad es que los pacientes tienen mayor adherencia, sale más económico y tiene mejor control. Tenemos una llamadita por aquí. Buenos días. Se toma una sola pastilla y con eso basta. Se tomaría una sola vez, claro. Hay pacientes que a veces necesitan tomar medicamentos por la noche, entonces tú haces las adecuaciones. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, muy bien ahora. El teléfono del doctor, por favor. El teléfono del doctor. 829-642-4473. Ahora una pregunta, Sí. doctor. ¿Sabe que el tratamiento del hipertenso
se ha vuelto caro. Se ha vuelto tan caro que las personas por lo regular le tienen temor y buscando opciones más baratas, termina tratándole la hipertensión arterial a un farmacéutico. Uno dice, mira, mi médico me indicó esto y, óyeme, yo quiero algo más económico. Y se la cambia. Y se la cambia. Entonces, en ese sentido, ¿hay opciones de tratamiento o tienen ustedes, los cardiólogos, opciones de tratamiento que pueda ser asequible al bolsillo de una persona común, una persona de calle? Pero, antes de que el doctor responda, Lafontaine, yo vi un paciente en esta misma semana que en el interrogatorio, usted es hipertenso, ¿qué usted toma todos los días? Me dice, no, yo me la tomo interdiario, porque como es muy cara, y tenía la presión normal en ese momento, pero él decía que el médico le dijo que era cada 24 horas, pero él se la toma interdiario para economizar, y que él la tiene controlada así. ¿Eso es posible o eso es cierto? Sí. ¿Qué tú puedes decirnos con Voy por ahí. Déjame contestarle a Roberto primero. Mira, Roberto, yo creo que un ejercicio que tiene que hacer todo médico es conocer la farmacología de lo que usa. Pero no solamente la farmacología de lo que usa, sino la calidad de lo que utiliza, porque en nuestro medio no tenemos los controles que, por ejemplo, hay un país europeo, Estados Unidos, Canadá, donde se considera, y tú sabes que como quieren esos países ha pasado, que está utilizando un fármaco que está lo suficientemente avalado por la agencia que tiene que ver con medicamentos. Pero tú viste lo que pasó hace unos 4 o 5 años, porque laboratorios de categoría estaban comprando materia prima china para fabricar medicamentos. Y resultó que a ese medicamento le estaban poniendo una sustancia que entonces contribuía al desarrollo de cáncer. No era el medicamento, es decir, la molécula, era el componente. El vehículo. Y eso creó, ya tú sabes, la gente comenzó a llamarme a mí desde el viernes que eso fue una cosa horrible. Y yo tuve que decirles, no señores, porque esos son medicamentos excelentes, ahí tiene que haber algo raro. Entonces cuando yo leí la noticia, le dije, mira qué es lo que está pasando. La gente leyó la información por la mitad. Entonces, tú tienes que preocuparte como médico, no importa cardiólogo, lo que sea. Aprendiste farmacología, te dijeron el comportamiento de una tableta, tú tienes que conocer cómo se hace una tableta. Por ejemplo, si yo agarro una tableta, y yo lo hago, yo lo hago, y se lo hago a los pacientes, y tengo unos vasitos donde yo le echo la tableta en el vaso y le muestro las 2 tabletas. Si hay dificultades en la producción de ese medicamento, tú vas a ver que muchos de ellos, si es el comportamiento que debe tener, se diluye como si fuera un Alka-Seltzer. Otros se diluyen rápido, pero tú ves que no se desbarata, que no se convierten en agua sucia. Entonces, la solubilidad, las concentraciones, por eso, incluso siempre se ha dicho que un producto genérico generalmente tiene la potencia y la calidad en un 85% del producto original. Entonces tú tienes que aprender eso. Aquí hay laboratorios buenos. Yo tengo mis selecciones, ¿verdad? Laboratorio que yo doy garantía, pero no todo lo que se me aparece yo lo uso, no jamás. Y a veces, cuando son gente que son muy pobres, yo veo gente pobre en mi consultorio que no les cobro, y yo le doy el medicamento para probarlo, a ver si es verdad que funciona. Pero yo lo veo a los 5 días, lo veo a los 10 días, yo no digo venga en 3 meses como hacemos en nuestros hospitales, y ahí yo me doy cuenta, inclusive con algunos genéricos, he llegado a conclusión de retirarlo y no volverlo a usar. ¿Por qué? Porque me han dado resultados, pero yo le doy seguimiento. Cuando el paciente viene, usted está tomando, me garantizo de que el paciente no me esté diciendo que lo está tomando siendo mentira. De tal manera que si yo veo, no es posible, yo he visto medicamentos que me estoy tomando 3 tabletas de 20 miligramos de nifedipina, por ejemplo. ¿Cómo? Y la presión, no, usted no está tomando eso no es verdad. Y cuando tú se lo cambias por uno que es menos potente, resulta que el paciente está controlado. Entonces tiene que ver si el paciente te está hablando la verdad o si lo que está usando es porquería. Entonces, mucho cuidado porque en nuestros países, tú sabes que hay de todo. Hay de todo y se extrae fármacos, se extrae materia prima, se establece en patio. Bueno, todo el mundo conoce lo que pasa. Bueno, uno de los problemas más grandes que nosotros hemos tenido con el tema de los medicamentos acá
pues es precisamente la farmacovigilancia y el tema de la falsificación de medicamentos. Aquí es muy famoso Moca por una actividad desalmada de vender supuestamente medicamentos más baratos, y muchas veces son muestras médicas que tienen la dosificación que tienen, pues la gente compran supuestamente el tratamiento completo, pero lo que trae es una cantidad reducida, por ejemplo. No, y lo peor, el caso de falsificación de medicamentos. Lo peor es que se lo venden quizás un poquito más barato, pero lo están engañando. Tenemos una llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, mire, para complementar el comentario, es bueno decirle a los doctores que lo que hay que hacer es prescribir laboratorios que tengan bioequivalencia. Esa es la manera como los países desarrollados han aceptado los genéricos, porque los genéricos que son bioequivalentes cumplen con los requerimientos de biodisponibilidad, que es lo que se pide. Entonces, saber cuáles laboratorios tienen esa bandera y empezar a prescribirlo. Sí, eso es cierto, la bioequivalencia, pero no solamente que me digan que es bioequivalente, tienen que darme la evidencia. El argumento tiene que estar documentado. Hay que tener mucho cuidado porque eso lo puede decir cualquiera. No estoy diciendo que lo que usted está diciendo no es. Pero eso es muy importante. Y de eso yo me ocupo, de que a mí, cuando producto tiene que ser bioequivalente y traerme la certificación de la bioequivalencia. Eso es trascendente y tiene mucha importancia. Y lo que decía Bienvenido hace un momento, si usted es un hipertenso, está tomando tratamiento, usted tiene que tomar su tratamiento como se lo indica su médico. Yo sé que los pacientes hacen eso porque a veces no le dedicamos tiempo para educar al paciente. Hay pacientes que vienen y como tienen la cita pasado mañana, se le acaba hoy, entonces ellos no lo compran, no lo toman porque no saben si el médico se lo va a cambiar. Sí. Sí. No. Si usted va donde mí y la cosa anda bien, yo le hago un reajuste para que usted no pierda el medicamento que compró. Eso es lo que yo hago. Y lo chequeo en 10 días y me aseguro de que eso sea así. Y no le cobro consulta adicional, porque a mí lo que me preocupa es que ese paciente esté controlado y que viva más. Eso es sumamente importante. Entonces el medicamento no es para tomarlo interdiario. Incluso hay medicamentos que duran 24 horas. Y sin embargo hay comportamientos, organismos que se comportan, que ese medicamento no le dura las 24 horas. No es que el medicamento es malo, es que hay una distribución diferente en ese organismo o un comportamiento diferente en su hipertensión arterial. Y a veces hay que reforzarle el medicamento por la noche. Tenemos una última llamadita. Escúchame, Lizaña, y por eso nosotros decimos que además de las enfermedades que las describimos y que tenemos características, existen los enfermos, que por eso el paciente tiene que ponerse en manos de un buen profesional que lo evalúe y que establezca las particularidades. Adelante, Lizaña. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, bueno, por favor, doctor, que tengo que irme, a ver si puede dar el teléfono un poco más al paso, si es posible. 809-541-0455. ¿Ah? Ese es el teléfono del doctor, lo encontramos en Centro de Medicina Avanzada Abel González, 809-541-0455. Así es, ya doctor, bueno, a modo yo creo de... que hemos llegado al final, Lisania. Sí. El tiempo se nos ha ido, así que despida usted. Bueno, doctor, agradecidos como siempre de poder contar con su participación aquí en Cátedra Médica, por su colaboración tan excepcional para nuestro equipo y por estas informaciones tan importantes para nuestra audiencia. Bien, aquí estaremos. Doctor Bienvenido Peña, también muchísimas gracias por acompañarnos. Doctora Mauri García, doctor Lafontaine, será hasta mañana cuando nos reencontremos por aquí. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.